El comunicador existió siempre, porque uno no se inventa a sí mismo, ¿no? De pronto, en algún momento soñaste con la comunicación. ¿Vos sabés que no? ¿No? Yo no soñé con la comunicación. La comunicación fue una casualidad. La comunicación se dio, capaz que en la vida cotidiana, a mí me gusta hablar con la gente y soy muy histrión cuando hablo y todo ese tipo de cosas. Pero yo no había pensado en eso, nunca había pensado. Al contrario, yo miraba los medios como un lugar donde yo me disfrutaba enormemente viendo los programas periodísticos que me interesan, los informativos que para mí son muy importantes, es decir, todo ese tipo de cosas. Y yo veía los medios cuando empecé mi carrera como empresario, teniendo en ese momento el restaurante El Panorámico. Yo pensé en que el medio era la posibilidad que me daba para comunicarle a la gente, vengan a ver el producto que yo tengo. Y entonces, ese hecho de yo llegar a la radio por casualidad fue porque llevaba unos cocineros bahianos. No era por mí. Yo no pensé nunca que iba a estar frente a un micrófono o frente a una cámara de televisión. Y cuando se da esa situación, Mullins dice, sos un hombre que sos de los medios, vos sos un comunicador. Y ahí empieza él a decirme dónde estaban mi hándicap o mi posibilidad de ingresar en este mundo, y me persigue de tal forma hasta que logra que le diga que sí. Y ahí empiezo. Hoy no me vería, hoy no sé si podría estar fuera de los medios. ¿Pero qué significa estar en...? Ojo, porque sí. no porque yo necesite mirarme o regodearme con la pantalla o escucharme por la radio. No por eso, sino porque hoy ahí siento que tengo que devolverle a la gente absolutamente todo lo que la gente me ha dado. La gente me ha dado no solamente el reconocimiento, sino, es decir, muchísimo cariño. Ha ayudado a construir también mi libertad. Y ha sido de una generosidad enorme. Y entonces yo hoy tengo más que un compromiso personal conmigo mismo, que no puedo dejar de oírme, tengo el compromiso para con la gente, le quiero devolver de alguna forma. Entonces, eso significa que sigo estudiando, eso significa que sigo profundizando en los temas que me interesan, eso significa que trato de darle absolutamente lo mejor. En la radio con un estilo y en la televisión con otro. Yo hasta he descubierto en ese juego de la libertad, he descubierto frente a las cámaras de televisión un sesgo que la gente no pensaba que Puglia tenía. Es decir, nadie se imaginó que Puglia podía bailar, podía cantar, podía cocinar y podía hacer humor en un show de televisión. Porque a veces lo veían como muy rezongón, a veces lo veían como demasiado sofisticado, demasiado paquete, demasiado... Y no era. Soy eso y soy también el otro que se puede dar el lujo de tener un sentido del humor. Sin embargo, esta comunicación te llevó de la mano a ser prácticamente una de las figuras, y sin prácticamente, figuras más importantes de la comunicación. Hay quienes dicen que sos un divo, porque tú lo decías en el informe, no me importa nada, mostrar lo que tengo, todo me lo gané. Sí. Y eso está bastante... mal visto en este país. Mal visto. Mal visto en este país porque confunden todos los términos. Acá se confunde, poner orden con represión. Así que entonces por eso estamos como estamos. Acá se confunde, decir las cosas como son, como yo muestro lo que tengo porque me lo gané y no le tengo que pedir permiso a nadie, con ostentación, claro, con refregarle por la cara, porque hay un gran complejo de inferioridad y hay una competencia malentendida. Pero yo colectivamente no lo hemos superado. No lo hemos superado. No lo hemos superado. Pero yo lo digo además con pruebas, con cosas que son increíbles. Yo muestro mi casa porque mi casa es todo un triunfo, porque mi casa se transforma en mí y para mi vida, en una Dalí, en que luché para poder conseguir esa casa que es lo que a mí me gustaba tener. Entonces la quiero compartir con la gente y la muestro. Entonces, el señor que maneja el taxi, el señor que maneja el ómnibus, me toca la bocina y me felicita por mi casa. El taximetrista, subo al taxi y me felicita por mi casa. La vecina de la esquina, me encuentro con ella y me felicita por mi casa. Y capaz que una personalidad del ambiente, alguien con el que vos crees que tenés una amistad,
te dice, ¿no te parece demasiado? ¿No te parece una grosería? ¿Te lo han en dicho? un momento, sí, Te lo han en dicho. un momento como este, mostrar la casa que tenés. Y a mí, ¿Eso qué es? ¿Hipocresía? eso es envidia, Envidia. además de hipocresía. Bueno, lo dice el Toto, ¿no? Que si la envidia se contagiara. Por favor. estaríamos. favor. El Toto Basileira dice. Sí. Es así. Es tal Lamentablemente. cual. Lamentablemente. Pero absolutamente la mayoría no somos así. No. Pero entonces colectivamente nos transformamos. Lo que pasa es que no... Lo que Una pasa cosa es uno a uno, o uno Seguro. por uno, y otra cosa. Mira, somos ayer todos. estaba haciendo radio y yo recibo en un programa de radio, en Alpampán, alrededor de 1000 y pico de SMS. Entonces, en un momento dado, felicitando a Nacho Cardoso por el Florencio que se ganó, le dije, pensar que cuando me contaste en Punta del Este que ibas a hacer Los hombres no mienten, nunca me imaginé que ibas a lograr este éxito, esa maravilla, no sé qué. Y inmediatamente en la pantalla apareció un mensaje que decía, gordo, ya sabemos que tenés casa en Punta del Este. Ese Ya resentimiento que es Ya envidia. está, envidia. porque yo no lo dije porque me estaba poniendo un galón Ajá. por la casa de Punta del Este. No, lo dije porque era el lugar donde habíamos estado conversando. ¿Y qué nos está pasando colectivamente? Lo que Digo, pasa es que, socialmente, políticamente. lo que pasa, Raquel, que el mundo ha cambiado mucho y nuestra sociedad también ha cambiado mucho. Y tenemos una sociedad que está conflictuada porque hay un sector de la sociedad que no quiere que cambie nada, que sigue mirando hacia atrás y sigue pensando que todo pasado fue mejor. Y yo creo que si hemos llegado a donde hemos llegado es porque ha habido cosas positivas en el pasado. Pero no quiere decir que todas sean tan positivas o hayan sido todas tan positivas y que no se pueda cambiar. Por otro lado, estamos pagando las consecuencias de haber sufrido un montón de momentos históricos importantes, entre ellos la dictadura. Sí. Y entonces, es decir, el deterioro que se dio en las relaciones humanas, el deterioro que se dio en los conceptos que nosotros teníamos frente a lo que son un grupo, los militares, otro grupo, la policía. Es decir, cada uno de esos institutos ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para volver a resarcirse o a meterse otra vez en el mundo, en la sociedad que nos ha tocado vivir, en esta más moderna, en la post de todo lo que fue la dictadura y de todo lo que significó arrasar con un montón de gente que porque pensaba diferente no tenía derecho a hacer un montón de cosas. Bueno, entonces, y tenemos otro sector que estuvo en ese oscurantismo, que pagó las consecuencias de haber querido cambiar el sistema y de haber actuado de la forma que actuó, la pagó con cárcel, la pagó con desaparecidos, la pagó, y que después una de las cosas más inteligentes es haber aceptado que tenía que, para poder tener una inserción en la sociedad, es transitar el mundo del derecho y no el del hecho. Y entonces empezaron a militar políticamente y crearon una fuerza política que se transformó en la tercera fuerza del país. Hoy es la primera, porque enseguida se ponen nerviosos. Hoy es la primera frente a los dos partidos históricos, pero en definitiva son las tres fuerzas históricas y está el Partido Independiente detrás. Es decir, el problema es que aquellos que estuvieron en la oposición llegaron al poder y todo lo que criticaron lo hicieron. Y lo pusieron en práctica. ¿Que no se puede cambiar, te parece? No, yo creo que sí que se puede cambiar. Yo creo que sí que se puede cambiar. Pero lo que pasa es que, bueno, es decir, no sé, todo lo que decíamos y hablábamos del clientelismo político y de la tarjetita y de todo un montón de cosas, yo veo que pasa exactamente lo mismo que criticamos y criticaron durante mucho tiempo. Entonces, es decir, frente a eso encontramos que las aguas movedizas están ahí, que la situación, hay un sector que se siente favorecido con todo lo que pasa y otro sector que no, están otra vez más enfrentados que nunca las sociedades desde el punto de vista político y bueno, y ahí te vuelvo a repetir, un sector de gente que no acepta las evoluciones hacia el cambio, ese papel protagónico que quiso tomar esta fuerza política y estos gobiernos en los cuales de alguna forma derribaron cosas que no se le hubiera ocurrido absolutamente a nadie, pienso yo. Matrimonio igualitario, aborto, marihuana, ley de medios. Y bueno, entonces este bombardeo, entonces ese bombardeo de acciones, es decir, hace que estemos viviendo un tembladeral y una cosa terrible que estamos viviendo, y es la intolerancia.
y el no tener la capacidad de escuchar al otro. Y otra cosa más, las mayorías absolutas bien usadas son muy buenas, pero mayorías absolutas para imponerse y no escuchar al otro, entonces directamente se transforman en una cosa muy dura. Y la oposición también tiene que ser activa y la creativa. La oposición indudablemente. Me tengo que ir a un corte, Sergio, de esto ya conoces las dinámicas, pero si me pudieras decir, antes de irnos al corte, lo más brevemente posible, políticamente, ¿cómo te identificás, cómo te presentás, qué sos? No, yo soy directamente un demócrata a ultranza, pero a ultranza. He elegido vivir en este sistema y defiendo este sistema por encima absolutamente de todo. Fuertes instituciones, fuertes partidos políticos, una mal llamada clase política, los políticos pero fortalecidos y reconocidos con una aceptación de las diferencias filosóficas y políticas que hacen... Sin banderas. No, yo sin banderas. Sin banderas. Yo soy un demócrata. Bien, ya venimos, amigo.